Energía, combustibles y más. Un espacio especializado en el sector energético y de combustibles de la República Dominicana. Energía, combustibles y más. Con Luis Ramón Salcedo, José Colón Contreras e Ignacio Matos Ramírez. Energía, combustibles y más. Ya llegó el programa para ponerse al día con los combustibles y con la energía, con manos expertas y profesionales, con gran experiencia y especialidades para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe de los combustibles y de la energía. Aquí hallará el rumbo y la mejor guía. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y más. Hoy martes 31 de agosto. En esta entrega, muchas gracias por estar con nosotros, un programa orientado a los consumidores y asimismo a aportar a los entes públicos y privados en materia de energía y de combustible. Es un honor hablarles, Luis Ramón, y asimismo mis compañeros Ignacio Matos y José Colón. Ignacio Matos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, y a toda la audiencia. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, compartiendo los temas de actualidad relacionados a la energía, a los combustibles, profundizando un poquito sobre el detalle de las cosas que le interesan a los consumidores, a los empresarios, al ciudadano de a pie, que todos los días tiene que trabajar para conseguir el dinero de la energía y de los combustibles y de un poquito más. Así es. José Colón. Bueno, buenas noches, queridos radioescuchas. Muy contento de estar aquí nuevamente, como todos los martes. No obstante, sí daré una breve noticia, no se la comenté a ustedes. Justamente hoy me llegó una información de un periódico digital de mi pueblo, San Juan de la Maguana, donde murió electrocutado un joven que era amigo mío de infancia. Lamentablemente, sí. Sentimos mucho. Como lo que siempre hemos dicho sobre los accidentes eléctricos, sí, que pasan a lo interno de la vivienda de las personas o de la responsabilidad de las personas, lamentablemente en un descuido, haciendo una maniobra, resultó lesionado. Es un profesional de la educación, hijo también de una educadora, amiga de mi madre, y lamentablemente Dioris, que descanse en paz, y a sus familiares, que Dios le dé la fortaleza para poder afrontar. Bueno, extendemos nuestra solidaridad y consuelo a esa familia, y precisamente la causa que describes como origen de la fatalidad, pues es uno de los temas que está vinculado a uno de los tópicos que vamos a desarrollar en el día de hoy, dentro de la diversidad de temas que nos hemos puesto como reto, pues compartir con la audiencia, apelando siempre a su tolerancia, a su paciencia y más que todo a su audiencia. Así es. Bueno, pues siguiendo con esto dicho por Ignacio Matos sobre la gran variedad que queremos traerle hoy, pues les comentamos que los temas a desarrollar son, número 1, régimen jurídico penal en materia de servicios eléctricos. Número 2, asimismo, gadgets del sector energético en República Dominicana. Y número 3, lo que conlleva la instalación de estaciones de expendio de combustible, eso que a tantas juntas de vecinos, a tantas personas se interesa saber qué conlleva la instalación de una estación de expendio de combustibles. Ese sería el último punto de los temas a desarrollar. Pero antes de esto, pues como siempre, vamos a hablar de los temas más novedosos, los temas de actualidad en materia de energía y de combustibles, para actualizarlos a ustedes y asimismo darles los datos breves que deben manejar ustedes para entender mejor el tema de la economía en todos sus aspectos, pero la economía relacionada a la energía y a los combustibles. Pero en ese sentido, ¿qué tenemos como noticia en materia de energía? Bueno, quise traer, como siempre, como dije la semana pasada, Ignacio, los temas que se pueden considerar positivos dentro del manejo del sector.
Me deja a mí la parte incómoda, pero bien, yo la Quizás no asumo. sea incómoda, pero es interesante porque me gusta dar informaciones que ayuden. Ya están, ya se han dicho, pero uno aquí las puntualiza nuevamente, que ayuden al profesional en su ejercicio, en la calle, ya sea de las ingenierías. En este caso es que la Superintendencia de Electricidad, ya ustedes lo vieron publicado, realizó una vista pública dando a conocer un reglamento para el mecanismo de aplicación de lo que serían los aportes de financiamientos reembolsables. Cabe destacar que esto está establecido, o sea, esto está indicado en la Ley General de Electricidad en su artículo 103. A partir de ahí, el capítulo 3, donde comienza el artículo 103, explica en qué consisten los aportes de financiamientos reembolsables. Y ahora, con el reglamento que se lanza, es el mecanismo para cómo aplicarlo de manera precisa con las instituciones en este caso las distribuidoras que están involucradas. Y esto se trata de que si se quiere incorporar una obra eléctrica al sistema, ustedes saben que cuando se hace por la vía de la burocracia de las instituciones, en este caso de las instituciones del gobierno como las distribuidoras, quizás eso se tome cierto periodo de tiempo que quizás no se ajuste a la planificación y al presupuesto que pueda tener alguna empresa o alguna empresa o algún proyecto. Entonces, el mecanismo lo que establece es que en común acuerdo y con una aprobación y cuáles serían los topes tarifarios correspondientes dictados por la superintendencia, hay un acuerdo entre el constructor más la distribuidora en este caso, puede hacer el aporte, incurrir en los costos del proyecto, pero luego en un acuerdo con la distribuidora, entonces esa inversión se le devuelve según pacten, conforme a lo que establece la ley y el reglamento. Mira, eso es muy importante explicar, como dice Colón, la trascendencia, la relevancia que tiene este mecanismo, digamos que de oxígeno financiero a las empresas distribuidoras de electricidad. Hay un principio que se deriva de la Constitución de la República, en su artículo 147, y que se recoge en la Ley General de Electricidad, y es el principio de acceso universal al servicio público de distribución de electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos derecho a recibir el servicio donde quiera que nos encontremos. Sí. Es un deber del Estado promover la instalación de facilidades que nos permitan a nosotros, pues, recibir ese servicio. En muchas ocasiones existen localidades donde las distribuidoras, tal vez por temas económicos, no tienen interés no tienen en programación, en proyección, llevar la electricidad a esa localidad. La figura del aporte al financiamiento reembolsable ha servido en algún momento para paliar esta situación. Así también, como dice Colón, hay proyectos de carácter privado que tienen mucha envergadura, pero una implicación económica en términos de infraestructura eléctrica muy importante, y tal vez las empresas distribuidoras en ese momento no se encuentran en la capacidad de ampliar las redes e instalaciones y líneas para poder hacer viable y posible ese proyecto. Entonces, la figura del aporte con financiamiento reembolsable, el AFR, por sus siglas, lo que viene a permitir es eso, que el proyecto se desarrolle con cargo al inversionista, al interesado, y luego, mediante un acuerdo, pues se establece el mecanismo de devolución, de compensación por esas facilidades, esa infraestructura, esas instalaciones que son propiedad o pasan a ser propiedad de las empresas distribuidoras. Casualmente, el tema de la AFR ha sido una figura que ha generado cierta controversia. Incluso recientemente, en los procesos penales de persecución penal que se ha iniciado en las empresas distribuidoras en contra de las autoridades pasadas, pues se ha ventilado el tema de una flexibilización en el alcance del AFR, indicando que en su momento se ha utilizado como un mecanismo para asignar proyectos de manera directa a un contratista bajo la sombra de la figura de la AFR. Tal vez el reglamento que está elaborando la CIE, yo confieso que no he tenido todavía la oportunidad de leerlo a plenitud. Tal vez sería un buen tema para traerlo en lo adelante y poder desarrollarlo con nuestra audiencia. Pueda aclarar
los lapsus, digamos que las sombras en base a las cuales pues se genera esa interpretación laxa que ha permitido que esa figura se utilice en algunos momentos, tal vez extendiendo los contornos de su definición a ámbitos que para quienes hoy persiguen esos actos pues entienden que no llega. El AFR, como dice Colón, se encuentra definido en los artículos 103 y siguientes de la Ley General de Electricidad. Capítulo 3 completo de la Ley General de Electricidad. Y en uno de sus artículos, específicamente en el artículo 106, establece que las inversiones que haga el Estado o las empresas distribuidoras en redes eléctricas, óigase bien, podrán ser adquiridas por las empresas de distribución pagando el justiprecio que costó, evidentemente, para lo cual la superintendencia actuará como facilitadora de los acuerdos de rigor. Sobre la base de este artículo 106, según interpretaciones que he podido ver en alguna que otra distribuidora, se han asignado proyectos bajo la figura de la AFR en el sentido de que se permite las inversiones de empresas privadas en redes eléctricas que posteriormente pueden ser adquiridas por las empresas distribuidoras. Digamos que ese contorno, esa definición un poquito imprecisa del legislador es la que tal vez debería afianzar la Superintendencia de Electricidad en el marco de sus atribuciones reguladoras para determinar hasta dónde se puede llegar con la asignación de un AFR. Si siempre tiene que ser un beneficiario de un proyecto como tal, o si pueden hacer inversiones, empresarios o desarrolladores de proyectos de manera directa y en base a esta posibilidad que le abre el artículo 106 y la distribuidora luego le compra la energía. Eso sería un tema muy importante en vista de las consecuencias que hoy en día se pretenden dilgar al uso de esa figura. Tú debiste estar en la vista pública. Bueno, todavía tal vez tenemos tiempo, vamos a ver. Sí, así es. Por el momento esa es la noticia que me resultó interesante exponer, dado lo que representan para lo que son los desarrolladores de proyectos en el sector eléctrico, que de alguna forma u otra, esto es el día a día. Muy bien. Es el día a día. ¿Y qué más tenemos en energía, Ignacio? En el día de hoy salió una información en diferentes medios que indicaba que el gobierno traspasó las acciones de las empresas distribuidoras al FONPER. Mediante acuerdo que se suscribió por el Estado Dominicano, representado por las empresas distribuidoras, representado creo que por el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad o la Comisión Liquidadora de la CDE, se transfirieron las acciones que estaban a nombre, las acciones del Estado Dominicano que estaban a nombre de la CDE se transfieren directamente al FONPER y hoy en día el FONPER pasa a ser el accionista único de las empresas distribuidoras de electricidad. El FONPER es el Fondo Patrimonial para el Desarrollo de las Empresas Capitalizadas, de las empresas reformadas, por su nombre preciso. Es un fondo que nace en función de la ley 141-97 de reforma de la empresa pública, que fue aquella norma que sirvió para el proceso de capitalización de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que fue segregada en 5 empresas, con 5 empresas de capital mixto en su momento, es decir, integradas en un 50% por el Estado Dominicano y un 49% bordeando casi también el 50% por un socio inversionista estratégico en cada una, que fue seleccionado por un proceso de licitación y era un socio privado del Estado que iba a venir a invertir en la infraestructura tanto de generación. Recuerden que de ese proceso nació Eje Jaina y posteriormente nació Eje Itabo en el ámbito de la generación, y también en el ámbito de la distribución nació lo que todos conocemos, Edenorte, Edesur y Edeeste. Es decir, el capital de esas 5 empresas estaba conformado de la siguiente manera: 50% de las acciones del Estado eran detentadas en representación del Estado por el FONPER, por ese fondo creado en virtud de esa ley y luego de la ley 124-01, y el restante era por el socio inversionista estratégico. Recordemos que en el año 2004 el socio inversionista estratégico de Edesur y de Edenorte, que era Unión Fenosa, vendió sus acciones al Estado Dominicano y volvió a lo que se denominó en su momento de manera coloquial como la contrarreforma al proceso de capitalización, y posteriormente en el año 2009 fueron vendidas las acciones que detentaba TCW, que se la había comprado previamente a AES, que era la socio inversionista estratégico que ganó la licitación por parte de Edeeste. Entonces, esas acciones desde el año 2004 para Edesur y Edenorte y en el año 2009 para el caso de Edeeste estaban siendo detentadas, eran obviamente a nombre del Estado Dominicano,
por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en virtud de un poder que fue otorgado en el año 2009 al vicepresidente ejecutivo de su momento, el licenciado Celso Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la CDE, y CDE mantuvo el ejercicio comportándose como si fuese el socio inversionista estratégico de esas empresas, manejaba, como quien dice, la administración de esas empresas. Esta medida lo que ha hecho es que las acciones que CDE detentaba en nombre del Estado Dominicano, recordemos que CDE está ahora mismo en un proceso de liquidación, pues fueron transferidas al FOMPER. En términos prácticos, independientemente de las menciones que se hacen con relación a la transparencia y la organización, el término transparencia da para mucho por su carácter tan abstracto. Y se hacen esas menciones en el día de hoy. Sin embargo, en términos prácticos, básicamente pasan de un bolsillo del Estado a otro bolsillo del Estado, producto del proceso de liquidación que se encuentra agotando la CDE. Hay un tema que a mí me interesaría, valorar, vamos a ver qué pueden decir las autoridades en su momento en ese sentido, y es el hecho de que este tipo de acciones, no sé por qué en ningún momento se ha mencionado una previsión que tiene la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley 247-12, específicamente en su artículo 28, numeral 12, cuando describe las atribuciones de los ministros. Dentro de las atribuciones de los ministros se encuentra precisamente el ejercer la representación del Estado en el capital accionarial que tiene la administración pública en empresas públicas o organismos a los cuales esas empresas públicas, organismos a los cuales se encuentren adscritos al Ministerio del Ramo. Le toca al ministro ejercer esa representación y control accionario. Entonces se supone que si CDE es una entidad que se encontraba adscrita al Ministerio de Energía y Minas, conforme lo establece la ley 100-13, se entiende que el ministro de Energía y Minas, en función de esa disposición de la Ley Orgánica de la Administración Pública, es a quien le correspondía representar y ejercer el control accionario de la CDE en las empresas distribuidoras de electricidad. Sin embargo, vemos que hoy ha sido el mismo ministro el que ha suscrito el documento como presidente de la Comisión de Liquidación de la CDE para que esas acciones que detentaba CDE en representación del Estado pues sean transferidas al FOMPER. Es un tema que me hubiese gustado entenderlo un poquito mejor desde el punto de vista del objetivo que persigue, pero bueno, vamos a partir de la idea de que la intención es precisamente organizar un poco más la estructura de cara a los próximos procesos que se pretenden desarrollar, la posible cesión de la administración de las empresas distribuidoras al sector privado, específicamente hablando. Perfecto. Muchas gracias por tu magistral explicación sobre este anuncio de poner las acciones a nombre del FOMPER, y también asimismo de instruir a los radioescuchas sobre lo que es el mismo FOMPER, e incluso por la historia en ese sentido. Vámonos a la pausa. Dicho esto, no podíamos interrumpirte, aunque ya tocaba pausa, porque estaba demasiado interesante lo que estaba comentando. Muchas gracias. Bueno, en breve volvemos a Radio Escuchas. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la sociedad.